ocasiones se tiene la necesidad de que el usuario interactúe de forma directa con el programa, ya sea para que éste presente información o para solicitar información del usuario. Para ello tenemos dos objetos llamados cuadros de mensaje, que propiamente son funciones, la función MSGBox y la función InputBox. En esta ocasión vamos a crear un documento nuevo con el nombre Actividad 8, en el cual realizaremos ejemplos con estos objetos. No olvides guardar el archivo de Excel habilitado para macros. InputBox es una función que puede utilizarse para ingresar datos en una caja de texto contenida en una ventana, datos que posteriormente se podrán utilizar para algún proceso. Asimismo, nos presenta un par de botones con el que el usuario puede ya sea aceptar o cancelar. La estructura de la función input es la siguiente. Como primer argumento tenemos el prompt. Cabe mencionar que es el único argumento obligatorio y básicamente es la cadena de texto que se va a mostrar como el mensaje dentro del cuadro de diálogo. La longitud máxima es de 1024 caracteres, pero propiamente depende de la fuente utilizada. Después tenemos el título, que es el texto que aparece en el cuadro de diálogo. Si este se llega a omitir, el nombre que aparece por default es el nombre de la aplicación, es decir, Microsoft Excel. Después aparece el argumento default, que básicamente es la cadena de texto que aparece en el cuadro de texto si es que no se ha capturado o no se ha proporcionado ninguna entrada. Los otros dos argumentos, expost y getPost, determinan la ubicación de nuestra ventana dentro de la pantalla. Lo que se tiene que capturar aquí es una expresión numérica, es decir, propiamente un número. Nada más que este número se mide en TWIPS. Un TWIPS básicamente es una medida de pantalla independiente. Básicamente se utiliza para asegurar la ubicación y proporción de los elementos en la pantalla, para que sean los mismos independientemente en las pantallas o resoluciones que estemos trabajando. Si lo queremos convertir en una medida convencional, 500 TWIPS es más o menos 1 centímetro. Quiere decir, si queremos posicionar nuestra ventana a 1 centímetro de la parte superior y del lado izquierdo, entonces en ambos elementos tendremos que poner 500. Después aparece el archivo de ayuda y el contexto. Estos dos argumentos se tienen que utilizar al mismo tiempo. Quiere decir, si utilizo el help file, necesito obligatoriamente utilizar en este caso el contexto. Y básicamente es un documento que se crea o que crea el usuario como ayuda al programa que estamos trabajando. Nosotros no lo vamos a utilizar, pero si quisiéramos ver la diferencia, tendríamos poner aquí un valor numérico cualquiera. Puede ser, por ejemplo, 1 y 1 o 0, 0. Al final de cuentas, nos va a mostrar o nos va a habilitar el botón de ayuda y si nosotros le damos clic a este botón, automáticamente nos lleva a la ayuda de Excel. Teniendo en claro la estructura de la función prompt, comencemos con nuestra actividad. Crea un procedimiento llamado solicitud de información. Vamos a declarar una variable nombre, la cual el valor que necesitamos para esta variable es la que le vamos a pedir al usuario ingrese a través de este objeto, por lo cual vamos a ejecutar la función InputBox. En este caso solamente estaremos utilizando el primer argumento, que es el prompt. Recordemos que este argumento es el único obligado. Básicamente es el texto que me aparece sobre mi cuadro de diálogo. Escribe la palabra, ingresa tu nombre. Recordemos que todas las expresiones de texto deben ir entre comillas dobles. Una vez que hayas verificado que la instrucción anterior funciona de forma correcta, nuevamente modificaremos dicha instrucción. Ahora para poder trabajar el segundo argumento, que es el título. Recordemos que es el título de la ventana. Cuando no es capturado, el nombre que aparece por default es Microsoft Excel. Si no te percataste en la primera parte de la actividad, puedes ejecutar nuevamente el procedimiento para que lo cheques. Ok, ahora lo que vamos a hacer es agregar este argumento con el título de información personal para que sea el título de mi ventana. Verifica que todo funcione de forma correcta. Nuestro siguiente argumento default es la cadena de texto que aparece por default en el cuadro de texto cuando no ha sido capturada una nueva entrada. Aquí sustituye el nombre Rosita Fresita por tu nombre completo.
Recordemos que estos siguientes dos argumentos reciben una expresión numérica, es decir, solamente podemos capturar números y va a determinar la posición que nosotros querramos mantener en nuestra ventana dentro de la pantalla. Recordemos que esta medida o este número representa twips, que son aproximadamente 500 twips, 1 centímetro. Quiere decir, si yo quisiera que mi ventana estuviera a una distancia de 10 centímetros, tanto de la parte superior como del lado izquierdo de mi pantalla, entonces podría poner 5000 y 5000 en ambos argumentos. Aquí tú puedes jugar un poquito con los valores, pero procura que no exceda el número 10,000. El argumento help file es la cadena de texto que determina la ubicación del archivo de ayuda asociado a nuestro cuadro de diálogo, que previamente tuvo que haber sido creado por nosotros. Si este argumento se utiliza, también el context se tiene que utilizar. Nosotros simplemente vamos a capturar el valor 0 en ambos argumentos para que se habilite el botón de ayuda. Si nosotros le damos clic a ese botón, lo que va a hacer es básicamente abrir la ayuda de Excel. Muy bien. Hasta ahorita es importante aclarar que a pesar de que mi instrucción esté creada de forma correcta y que mi función contenga todos los parámetros o los argumentos necesarios, propiamente no realiza absolutamente nada, ya que si pongo mi nombre y le digo aceptar o cancelar, hace exactamente lo mismo, que es cerrar mi cuadro de diálogo y terminar mi procedimiento. Más sin embargo, si yo lo que deseo es ahora sí, este dato que se está capturando o este valor que se está ingresando se asigne a una celda dentro de mi hoja de cálculo, entonces tendría que agregar la última instrucción, que es dónde deseo capturar esta variable. En este caso yo le estoy indicando que en la celda B4 va a capturar o va a ingresar el nombre que nosotros estamos introduciendo a través de este objeto. Tú posiciónalo en la celda que consideres pertinente. Ahora pasaremos a la función msgbox, que tiene por finalidad mostrar una determinada información, aviso o pregunta al usuario, la cual dará una respuesta del tipo lógica. Se suele ejecutar cuando se necesita que el usuario tome alguna decisión. Este cuadro de texto puede tener un icono y hasta 3 botones. Cabe mencionar que se puede utilizar de dos maneras, como una instrucción para dar un mensaje sin que se requiera devolver el valor de alguna variable o como una función donde se incluyen parámetros. La sintaxis de la función msgbox es la siguiente. Como primer argumento tenemos nuevamente el prompt, que viene siendo la cadena de texto que aparece sobre mi cuadro de diálogo. Recordemos que tiene una longitud máxima de 1024 caracteres, aunque depende del estilo que estemos trabajando de tipografía. Recordemos que es el único argumento obligado. Después tenemos los botones. Aquí lo que se requiere es una expresión numérica que representa el tipo de botón e iconos a desplegar. Si este argumento se omite, por default aparece solamente un botón y no me aparece ningún tipo de icono. Después tenemos el título del cuadro de diálogo. Es el título que nosotros deseamos poner. Recordemos que si se llega a omitir, por default me aparece la palabra Microsoft Excel. Y por último tenemos en el archivo de ayuda que va a estar asociado con nuestro cuadro de diálogo. Para utilizar esta función vamos a crear un procedimiento llamado mensaje de entrada. Recordemos que esta función puede ser utilizada para mandar un mensaje sin que se requiera devolver el valor a una variable o como una función donde se incluyan parámetros. En este caso lo tomaremos como la primera opción, simplemente como un mensaje. Por eso no se pone entre paréntesis el nombre del prompt. ¿Sí? Recordemos que el prompt es el primer argumento y es el único obligado y es básicamente el texto que aparece sobre nuestro cuadro de diálogo. Una vez que verificaste que la primera instrucción es correcta, vamos a hacer la primera modificación, que es en nuestro segundo argumento que viene siendo buttons. Recordemos que aquí lo que se captura es una expresión numérica. Esta expresión numérica va a representar tanto los botones como el icono a trabajar. Básicamente son dos valores que se unen con un signo de más. En el caso de los botones se puede capturar ya sea un valor o una constante.
Por ejemplo, si nosotros quisiéramos solamente que en mi ventana apareciera el botón de aceptar, entonces tendríamos que poner el valor 0. O si quisiera que aparecieran 3 botones que diga sí, no o cancelar, tendría que poner el valor número 3, aunque también puede ser sustituidas por constantes, en este caso la palabra que sustituye el mismo valor. El segundo valor sería el del icono que nosotros deseamos. Por ejemplo, si queremos que sea un icono de información, entonces tendríamos que poner el número 64. El ejemplo que aquí ustedes están viendo, donde en el cuadro de texto aparece el icono de exclamación y los botones de signo, se utilizaron utilizando, en el caso de los botones, el número 4 y en el caso del icono, el número 48. Por último, trabajaremos con el argumento de título, que viene siendo el título de nuestra ventana. En este caso, yo capturé la palabra mensaje de entrada. Si se fijan, modifiqué también los valores del segundo argumento, que viene siendo el botón, donde para el tipo de botón puse 1, que es para que me apareciera la palabra aceptar y cancelar, y en el icono el 64, que es el icono de información. Aquí tú ajusta o personaliza los objetos como mejor te parezca. Una vez que hayas verificado que cada uno de estos objetos trabajen de forma correcta y los hayas personalizado, puedes guardar la actividad y subirla en la sección correspondiente.